Y empezamos con esto. Se conocieron nuevos detalles del caso del médico que mató a 3 presuntos delincuentes en un puente peatonal en el norte de Bogotá. Pues un reporte de Medicina Legal ya da cuenta de las lesiones que sufrió el médico durante el aparente intento de atraco. Julián Ríos nos tiene los detalles. Julián. Muy buenos días, pues nos encontramos precisamente con el abogado del médico, el doctor Hernando Benavides Morales, porque está entregándonos detalles aquí de lo que ocurrió ayer durante una audiencia pública en el complejo judicial de Palo Quemado, en el que uno de los cómplices relata todos los hechos, incluso, doctor, está colaborando con la justicia. Es un punto a favor que él dice que las personas tenían antecedentes, que iban armados, que iban con pasamontañas, se está reconociendo absolutamente todo, doctor. Sí, desde luego, el primer reconocimiento que yo debo hacer es a las autoridades, y me he enterado por medios, porque estoy ocupado en las diligencias en defensa de mi cliente, que evidentemente esta persona está colaborando con la Administración de Justicia. No sé qué cargo le imputarían, porque me enteré igualmente que le dieron libertad, o no libertad, sino detención domiciliaria. Lo que es cierto es que las versiones conocidas públicamente, desde luego, ratifican lo dicho por mi intercedido, en el sentido de que él fue víctima de un atraco por 3 personas en horas de la noche y que las personas iban armadas. Igualmente dice esta persona, según me he enterado, que escuchó 15 disparos, lo cual coincide necesariamente con la versión angustiosa vivida por mi cliente en ese momento. Doctor, buenos días. Lo saluda Juan Diego Alvira desde el set de Noticias Caracol. Quisiera preguntarle lo siguiente. En esa declaración que entregó su defendido a Medicina Legal, da cuenta de una serie de heridas, de unos inclusive disparos con estas armas de fogueo y otro tipo de agresiones. También dice que inclusive los delincuentes se dijeron entre sí, dispárenle. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. Le dijeron dispárele y llevémoslo al automóvil. Y repiten de alguna otra manera lo que se evidencia que era un presunto secuestro. Desde luego lo de los 15 disparos, no solamente la versión que no se había confirmado, pero que la misma persona que conducía el vehículo ayer ratificó ante las autoridades. El hecho de la agresión de manera sorpresiva en horas de la noche y armado por 3 personas está ratificado por lo dicho ayer ante las autoridades por la persona que conducía el vehículo. Claro. Coincide, dice usted, con el testimonio o la declaración que entregó a la Fiscalía el delincuente que iba conduciendo el vehículo de la banda, ¿cierto? Sí, desde luego que el propósito era agredir a mi cliente y que inclusive oí que iban drogados y además armados, porque justamente el hecho de que haya habido 15 disparos quiere decir que a mi intercedido le dispararon con armas de fogueo, no sé, porque a esas horas, en esas circunstancias, pues él no es capaz, puede distinguir entre una u otra si el arma era letal o no, porque estaba siendo agredido físicamente con cuchillos, tratando de ser sometido por 3 personas y disparan. Doctor Benavides, la cuarta persona involucrada en todo este hecho, el cuarto presunto delincuente, el que estaba en el carro, al que le dieron casa por cárcel, retención domiciliaria, ¿qué se sabe de él y del vehículo? ¿Era un vehículo robado? Sí, es un vehículo robado y me he enterado también en que el vehículo fueron adulteradas las placas, pero había sido robado recientemente. Las circunstancias modales del robo de ese automóvil no las conozco, pero las autoridades han informado que sí, que era robado. Creo que la misma versión de la persona. ¿Cómo entender que a este conductor delincuente se le haya dado la medida de detención domiciliaria preventiva por el delito de receptación cuando está confesando todo esto? La verdad no sé, pero yo sí respeto mucho las decisiones de las autoridades y de las instituciones. No sé si no tuvo elementos de juicio la Fiscalía para imputarle otra conducta reprochable penalmente. Hablan de receptación seguramente por el vehículo, no sé circunstancias modales en que si él
fue copartícipe de la empresa criminal, si sabía lo que se iba a hacer, esas circunstancias pues las debe evaluar la Fiscalía. Yo no podría prejuzgar, pues mi condición de abogado debe atenerse a las determinaciones de la justicia, respetarlas y desde luego cuestionarlas, pero como yo no tengo participación en ese proceso hasta ahora, sin duda nos vamos a hacer reconocer como víctimas, que fue la primera pretensión que hicimos el viernes cuando nos presentamos ante la Fiscalía, era la de formular una denuncia por las circunstancias en que ocurrieron los hechos y advertir que él era víctima del delito. Doctor Benavides, hablemos de su defendido y del estado de salud de él, porque si en este encuentro con los asaltantes hubo cruce de disparos y agresiones con arma blanca, ¿cómo está él? ¿Qué agresiones físicas tiene? Las que dice Medicina Legal. Entiendo que ustedes ya conocen el reporte de Medicina Legal. Sufre esas. El disparo no recibió, pero pues le dispararon. Él no sabía si era arma de fogueo o era un arma cierta o una arma letal. Pero las agresiones en la cabeza, en el rostro, en el pecho, ahí están reseñadas por Medicina Legal. Sin duda, pues él es médico, tendrá que los elementos necesarios para cuidarse. Y anímicamente sí terrible, pues esto ha conmovido a la sociedad, nos ha conmovido como ciudadanos, pues cómo será a él personalmente y a su familia, pues el hecho de verse involucrado en una situación inesperada. Él estaba trabajando normalmente y se le presenta esas circunstancias pues gravísimo. Claro. Entonces anímicamente pues se viene recuperando y presentándole a las autoridades para que dispongan lo pertinente. El conductor delincuente, en la declaración que entregó a la Fiscalía, al juez, dice que oyó 15 disparos. ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? ¿Qué conoce usted? Conozco las versiones que han dado porque inclusive yo no estuve en esa audiencia. Yo ayer profesionalmente tenía otro compromiso distinto al que hoy nos ocupa. Pero evidentemente se dice que en la audiencia confesó de 15 disparos. Eso necesariamente coincide con lo dicho por mi procurado en el sentido de que fue agredido con arma de fuego. Repito, no tenía por qué saber si es de fogueo, aún no lo sé. Es decir, yo soy el último porque a mí no me han hecho ni descubrimiento probatorio ni nada de eso para acceder al expediente. Y espero que no se haga porque, dadas las circunstancias que las mismas autoridades han dado y que ustedes conocen, pues lo que se espera es una solicitud de la Fiscalía de preclusión, porque no hay conducta reprochable en contra de mi defendido. Él es víctima de una agresión por parte de varias personas en horas de la noche y estaban armadas. Doctor Benavides, ustedes han hablado por el tipo de agresión que creen en la hipótesis que podría tratarse de un secuestro o se ha concluido inclusive de una especie de paseo millonario, porque además del ataque a él lo arrastran en el puente e intentan llevarlo hacia el vehículo. ¿Eso también está confirmado? ¿Esto fue así? Sí, está confirmado en cuanto hubo la agresión, en cuanto lo forcejearon entre los tres. Ahora, la pretensión de si era secuestro o paseo millonario, sí, pues es muy difícil de determinar en este momento. No sé qué habrá dicho el conductor y si él estaba enterado de cuáles eran los propósitos. Si de hurtarle los objetos, llevarlo para el paseo millonario o secuestrarlo. Lo que sí oyó mi intercedido de una de las personas que intervino en el acto era que lo llevaran al vehículo, que lo hirieran, péguele un tiro y llévenlo al vehículo. Claro. ¿Por qué andaba armado su defendido? Bueno, esa explicación ya la hemos dado. Él seguramente, por su oficio, entiendo que cuando les pidieron el arma, debe reunir algunas condiciones y exigencias que las autoridades requieren para que se expida ese tipo de arma, y él seguramente por razones de seguridad. Hasta yo, que nunca he cargado ni un corta uñas, piensa uno que con la inseguridad que reina en la sociedad, en la ciudad, pues debería uno armarse para no correr la suerte que sufren muchísimas personas y que
Por fortuna, en este caso, la víctima pudo utilizar esa arma, pero tenía el salvoconducto, tenía el permiso de porte. Ahora considere usted, son las horas de la noche y está transitando por un lugar que se dice inseguro. ¿Tenía el permiso de porte o de tenencia? De porte. Deporte. Doctor Benavides, en una de las primeras comunicaciones que ustedes enviaron a los medios de comunicación, expresaron temor por parte de su defendido a represalias, a venganza. Claro, ese temor es latente. Murieron 3 personas, no sabemos las calidades y condiciones familiares de las mismas, no sabemos si es una agrupación criminal más grande. Es decir, ese es un temor fundado de los solos hechos en que, cómo ocurrieron los hechos y las personas involucradas, con los antecedentes que dicen los medios de información de las autoridades que tienen dichas personas. Claro. Se ha conocido también que esta banda delinquía permanentemente en la zona. Sí, eso dicen los medios, hasta tal punto que por informaciones el rodante que utilizaban para el fin fue robado, hurtado en esa zona, en la jurisdicción de San Patricio o algo así. Sí. Tenían antecedentes, además. Sí, ustedes, los medios, han señalado que estas personas tenían muchos antecedentes. Y es más, los vecinos del lugar, a quienes he oído en declaraciones dadas a los medios, dicen que estas personas merodeaban con el mismo día en que ocurrieron los hechos y que fueron requeridos por las autoridades en ese lugar. Entendemos, doctor Benavides, toda esta situación tan compleja por la que están pasando ustedes, su defendido, lo que usted nos expresaba, el estado de ánimo de él, que por supuesto y su familia se debe estar sintiendo muy afectado, y lo que usted bien decía hace unos minutos, es un tema y un caso que ha afectado a todo el país por las circunstancias y por cómo se dieron las cosas. ¿Cuándo tienen audiencia sí, o algo? Señora, por razones de seguridad. No, estamos pendientes todos los días de las decisiones de las autoridades que, como repito, reconozco han actuado con muchísima diligencia. Pero yo lo único que tengo que esperar es que pues me señalen fecha para la audiencia y atendiéndome a que el señor fiscal que conoce el caso pues solicite la audiencia respectiva de preclusión antes de hacer imputación, porque no amerita un proceso penal en circunstancias tan conocidas. Son hechos notorios. Claro que sí. 6 de la mañana, 17, doctor Benavides, muchas gracias por atendernos aquí en esta primera emisión de Noticias Caracol y mucha suerte. Con muchísimo gusto. Bueno, pues, ok, muy buen día.